Es el primer tema de esta noche aquí en el programa. Para hablar del mismo hemos invitado, tengo aquí conmigo en el estudio por una parte a Juan Dirsi de la Asociación Judío-Americana de la Florida. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y también las buenas noches vía Skype desde Buenos Aires, Argentina, Natalio Steiner, periodista y director del periódico Comunidades. Natalio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Encantado de que esté con nosotros. Comienzo con usted, Natalio. ¿Qué respuesta ha tenido el gobierno a esta acusación? Bueno, el gobierno argentino todavía está asumiendo un golpe muy duro luego de una gran cantidad de acusaciones que se están haciendo contra el gobierno, contra miembros del gobierno por distintas causas de corrupción. Pero evidentemente esta acusación supera todo lo conocido, todo lo imaginado por el volumen. Acá hay 85 vidas en juego, hay una manipulación de la justicia, de los servicios de inteligencia, es un entramado muy profundo. El gobierno está digiriendo esto a través de una línea oficial de medios de comunicación que tratan de una forma u otra de desacreditar al fiscal Nisman y toda su investigación, de la cual el fiscal acaba de hablar por televisión casi durante una hora, en uno de los canales más importantes de la República Argentina, y por otro lado el gobierno está preparando algún tipo de estrategia judicial tendiente a abrir algún tipo de juicio político contra el fiscal para destituirlo, moverlo de su cargo, algo que ya se viene haciendo con otros fiscales y con otros jueces. Juan Dirsi, ¿se está tratando de encubrir la participación o la responsabilidad de Irán en el atentado? Mira, Félix, yo creo que primero tenemos que entender un poquito, explicar qué es lo que estamos hablando puntualmente. El atentado a la AMIA ocurrido hace 20 años, en el mes pasado de julio, el peor atentado contra la comunidad judía luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el peor atentado en la historia de Argentina, donde murieron 85 personas, cientos de heridos. Durante los 20 años que transcurren luego del atentado, no hay una sola persona que está en prisión por este atentado. Es una deuda hacia la sociedad argentina, unas fallas en la investigación que desde el primer momento llevaron a pistas equivocadas, plantadas por quienes querían desviar la investigación, y una frustración terrible de los familiares de los muertos en no poder solucionar y buscar un culpable que haya sido el que realizó el evento. Ese es el hecho general, en concreto, hablando de culpable. Irán, ¿cómo encaja en esto? El fiscal Nisman, que fue el que retomó la investigación para encauzarla en un canal correcto, dictaminó claramente todas las pruebas por las cuales Irán era considerado responsable y culpable por la planificación y la ejecución a través de operativos del Hezbollah del atentado en Buenos Aires. El gobierno argentino hace unos años decide cambiar la investigación y decide buscar con un acercamiento a Irán para lo que ellos suponían era el esclarecimiento de la justicia. Nosotros, desde el American Jewish Committee, así como la comunidad judía en Argentina, inmediatamente nos opusimos al entendimiento, a este memorándum de entendimiento con Irán. Ahora, si se comprueba que la denuncia del fiscal Nisman que se hace el día de hoy es correcta, estamos hablando de un plazo absolutamente inédito en la historia de la justicia argentina, donde no solo el memorándum no sirve para nada, sino que hay todo un proceso de encubrimiento con la participación de Irán que está demostrada que es el responsable en la ejecución del atentado. Natalio, se está hablando de una declaración de indagatoria y de un embargo de millones de dólares. ¿Puede explicarnos esto? Bueno, no soy una persona vinculada al ámbito judicial, pero una declaración indagatoria, de alguna manera, por aproximación a otras causas, implica una presunta imputación bastante importante. Es decir, un fiscal no pide a un juez una declaración indagatoria si no tiene elementos fundantes, elementos probatorios. Justamente también se ha pedido la indagatoria de los iraníes imputados y el gobierno iraní se niega, bajo todo punto de vista, sea aquí o sea en cualquier lugar del mundo, a prestar a los imputados a una indagatoria, porque obviamente el fiscal y el juez deben tener preguntas sólidas y pruebas, como bien dice Juan, como para torcer, obviamente, o para demostrar la culpabilidad de los iraníes. Esto es lo que tiene que ver con la cuestión de la indagatoria. De ahí en más, vamos a ver qué peso político esto tiene. No nos olvidemos que el Parlamento argentino, en las dos cámaras, tanto diputados como senadores, el oficialismo es mayoría. Y para pedir algún tipo de destitución o remoción o juicio político a la presidenta de los argentinos hace falta voluntad parlamentaria, cosa que en este momento difícilmente se puede tener. Pero obviamente es un daño terrible a la credibilidad del gobierno, es un daño terrible a la Argentina, a la comunidad judía argentina, a los argentinos en general y a las víctimas del atentado y sus familiares. Sin ninguna duda, esto es
es desprestigiante para el país bajo todo punto de vista en lo que hemos caído. Y justamente de parte de un mismo gobierno que ha puesto al fiscal Nisman en el cargo donde él está, cosa que realmente fue una de las cosas que él dijo hoy en sus declaraciones, que él reconoce que ha sido nombrado en el año 2003 por el expresidente Kirchner fallecido y que le depositaron toda la confianza para llevar adelante esta investigación. Ahora este hombre se transforma entonces en un cuco, en una persona impresentable, cuando fue foco de la confianza del gobierno. Le preguntaba también por el embargo, de cuánto dinero estamos hablando y por qué ese embargo. El embargo es un embargo preventivo, no es un embargo. El embargo Nisman lo explicó como una medida destinada de una forma u otra a presumir cuál ha sido el costo hasta el día de hoy, si es que se puede presumir algo así, a pagar, a resarcir a familiares, a las víctimas, por todo lo que realmente han sufrido y lo que han pasado desde el punto de vista ya moral más que material. Es una cifra presuntiva, Nisman le ha dedicado muy poco tiempo a hablar de este embargo y no está, digamos, del todo desarrollado este concepto del embargo de bienes. En todo caso, no es una medida operativa o inmediata. No olvidemos que judicialmente en la Argentina el mes de enero es un mes de feria judicial, salvo para algunas causas determinadas, y el día de mañana va a ser un día clave, porque la jueza Sermini de Cubría es la que va a decidir, que es la jueza subrogante, ya que le corresponde al doctor Lijo, que está en feria judicial, es la que va a decidir si se abre o no esta causa para dar lugar a la gravísima acusación del fiscal Nisman, o si queda esto supeditado a comienzo del mes de febrero para que el doctor Lijo pueda retomarlo. Igualmente no se esperan definiciones concretas en lo judicial, ya que esto es arduo, es denso. El propio Nisman ha dicho claramente que son años de escuchas telefónicas que han sido enlazadas. Es un verdadero puzzle, un rompecabezas que Nisman dice tener bastante armado. Juan, presuntamente uno de los mayores responsables por el ataque terrorista es Rabbani. ¿Qué contactos ha tenido el gobierno con él o con otros presuntos responsables? Bueno, lo que ahora pone en descubierto el fiscal Nisman es que hubo toda una comunicación a través de un líder kirchnerista que es del IA y a través de un congresista argentino, que fueron los que de alguna forma buscaron el acercamiento a Irán a través de Rabbani. Aquí lo importante, Félix, creo que es entender que cuando el gobierno argentino trae la idea del memorándum, muchos nos preguntábamos por qué el gobierno argentino está interesado en incorporar a Irán como parte en la solución cuando Irán está desprestigiado, cuando sabemos que Irán impulsa el terrorismo, cuando la comunidad internacional está en pleno proceso de sanciones contra Irán por el programa nuclear de Irán. Si lo que dice el fiscal Nisman es verdad, acá estamos viendo que el interés del gobierno argentino era una operación económica, intercambiar petróleo por granos, con lo cual el gobierno argentino de alguna forma sacrificó la verdad del peor atentado en la historia argentina por un beneficio económico, algo que excede la capacidad de entender que un gobierno puede hacer. Si el gobierno argentino tomó el contacto con Rabbani, sospechado por ser quien planificó el atentado a la AMIA y abrió ese canal de comunicación para de alguna forma limpiar la imagen iraní en todo esto, entonces, Félix, estaríamos hablando de un movimiento que realmente traería gran defraudación al pueblo argentino. Quisiera profundizar un poquito más, Natalio, en lo que estaba comentando Juan, ese memorándum de entendimiento de 2013. ¿Qué puede agregar sobre el mismo? Y también sobre lo que nos comentaba Juan, de que eso es un acuerdo económico. ¿Impunidad a Irán a cambio de qué? Bueno, vamos por partes. En primer lugar, el memorándum de entendimiento, y esto hay que decirlo muy claramente, es un mamarracho judicial bajo todo punto de vista que ha sido declarado inconstitucional por la justicia argentina, cosa que ahora se entiende un poco más porque el gobierno argentino insiste y apeló acerca de que este memorándum no debe ser antijudicial. Este memorándum lo que preveía es decir, bueno, ya que no tenemos la colaboración de Irán abiertamente y ya que Irán no envía a estas personas presuntamente responsables o responsables de los atentados aquí a la justicia argentina para ser indagados, que vaya la justicia argentina allá, a Irán, que declaren delante de jueces iraníes, sino que se forme una comisión de notables, que llegue a algún tipo de conclusión, pero sin ningún poder de ejecutividad, bajo todo punto de vista, es decir, declaren lo que declaren, los iraníes van a continuar estando libres. De esta manera el gobierno argentino lo que buscaba era sacarse un lastre de encima, porque quedó claramente embarrado, quería empezar a desprocesar a los iraníes ante la imposibilidad de que ellos vengan a declarar acá o que declaren allá cosas que puedan alentar
un avance en la propia investigación y fue repudiado por gran parte de la sociedad argentina, por la colectividad judía argentina en general, por grupos familiares, por otro grupo no, que le han dispensado bastante credibilidad al mismo. El memorándum tiene 7 o 9 puntos, el más importante el séptimo y el más extraño de todos, que ha sido de vuelta citado por Nisman, respecto a que ambos gobiernos se comprometen a llegar a algún tipo de entendimiento. ¿Cómo es esto? Antes de que declaren algo, ya hay un entendimiento de cierre de esta causa, de esta cuestión. Yo comparto lo que dice Juan Dercier respecto al tema económico, pero hay algo más allá de lo económico. En verdad, si bien Argentina está atravesando una crisis energética importante, Irán atraviesa un embargo petrolero importante, con un valor del petróleo que se derrumba y con mercados que le faltan y con sanciones económicas a nivel internacional, están golpeando duro a Irán ya desde hace bastante tiempo. A pesar de todo, Irán está negociando con el grupo de los 5 más 1, Alemania, pero de todas maneras le interesan nuevos mercados a abrirlo. Irán se ha abierto en los últimos años a Latinoamérica, en Bolivia, Venezuela en especial, también por lo que vemos ahora, obviamente más estrechamente a la Argentina, pero claro, lo que falta para sincerar esa relación con Irán es que se borre la presunta culpabilidad o la culpabilidad de los iraníes en la cuestión, sino cómo un gobierno va a negociar y va a aumentar e incrementar su caudal económico con un país acusado de haber cometido los 2 más graves atentados terroristas de toda la historia y actos antisemitas más graves de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo este memorándum y todo este mamarracho diseñado por el canciller Timmermans con la complicidad hasta de antisemitas, me da vergüenza decirlo porque Timmermans es judío, en realidad lo que busca es despejar el camino para sacar de Irán cualquier tipo de responsabilidad. Por eso no creo que sea solo un tema económico. Argentina puede obtener petróleo barato de Venezuela, puede tener y tiene de hecho gas de Bolivia y puede tener otras fuentes de combustible también y puede colocar sus excedentes de grano en otros mercados también. No es solo un tema económico. Aquí lo económico es un elemento que está detrás, se registra, aumento de caudal económico entre ambos países, pero eso per se, por sí solo, no sería un elemento grave. Lo grave es tratar de borrar elementos judiciales comprobados de esta causa que incriminan a Irán para avanzar en una impunidad. Yo creo que hay mucho de esto en lo ideológico. Lamentablemente, en los últimos días hemos visto también que el gobierno argentino ha tomado una actitud más que extraña respecto a los atentados que han habido en Francia. Su repudio ha sido confuso. El canciller estaba en París y participó a título personal y no a título de canciller, que teóricamente la presidenta lo dejó. ¿Qué es esto? Es un mamarracho. La Argentina no se pone del lado de los países democráticos para repudiar un atentado y busca a través de pseudoanalistas explicaciones al porqué de ese atentado en Francia. Que Francia sí, que Francia no, que Francia colonialista, que no esto. Acá ha habido un atentado gravísimo contra la libertad de expresión y un atentado antisemita gravísimo también, que ha quedado en un segundo plano, lamentablemente, y también eso ya es un tema de discusión aparte. Pero insisto que detrás de lo económico subyacen motivaciones ideológicas. Argentina ha marchado en los últimos años, especialmente después de la muerte de Néstor Kirchner, a un rumbo de colisión con el mundo occidental para alinearse con algunas de las fuerzas más siniestras que hay en el mundo, por complacencia, por verlos en ellos en una lucha antiimperial, antinorteamericana, por distintas motivaciones ideológicas que vengan de la década del 70, no lo sé, lo puedo intuir, lo puedo sospechar. Juan, ¿compartes el punto de vista, la opinión? Y creo que estoy absolutamente de acuerdo. O sea, creo que hay una motivación, o sea, del gobierno, que siempre teníamos una duda de qué es lo que era. El fiscal Nisman hoy hace esta acusación, que creo que de alguna forma trae un poco de luz a esta situación. Creo que el gobierno argentino, de vuelta, si se demuestra que lo que el fiscal Nisman está sosteniendo, queda absolutamente muy mal parado frente a la sociedad argentina en su conjunto, frente a la responsabilidad de traer justicia, ¿no? Luego de 20 años, y entendiendo, Félix, que este fue el mismo gobierno que al inicio de su gestión, sobre todo la gestión del presidente Kirchner, ponía como prioridad el enjuiciamiento de los iraníes por la responsabilidad de atentado a la AMIA. Entonces vemos que en un momento de esta gestión hay un viro, hay un cambio en la política del gobierno y quizás lo que el fiscal Nisman está hoy denunciando es la explicación de por qué se produce este cambio radical de 180 grados en la política del gobierno con respecto a la investigación del atentado a la AMIA. Sí, Natalio, el fiscal Nisman menciona, como decíamos anteriormente, además en un reportaje que les pusimos a la presidenta, en ese encubrimiento, ¿qué otras altas figuras del gobierno salen a relucir ahí?
muy altas figuras. Obviamente la figura más importante después de la presidenta, a la cual ha sido imputada casi como una alianza terrorista, ha sido una de las primeras palabras que ha dicho Nisman. Aparece un diputado Larroque, que es uno de los miembros fundantes de una agrupación kirchnerista llamada La Cámpora. Aparece obviamente el canciller Timmerman, a quien se le ha delegado toda la responsabilidad organizativa, operativa a nivel diplomático para llevar adelante este engaño, esta farsa que ha engañado de alguna forma a medio mundo. Y después aparecen en un segundo plano figuras de, podemos decir, patoteriles, si se quiere, cercanas ideológicamente al gobierno, como Luis de Lía, que es uno de los personajes más nefastos que puede haber estado en la política argentina, un hombre que ya del año 2006-2007 ha hecho gala de su aproximación a Irán y su visión siempre conspirativa contra Estados Unidos, contra el Estado de Israel, contra Inglaterra, contra otros países democráticos, y también Fernando Esteche, que es un personaje que le da soporte intelectual a gran parte de esta gente desde una posición trotskista, poco menos, así es conocido Esteche en distintos grupos. En su momento fue un hombre algo lejano al gobierno de Kirchner, inclusive hacía lo que llaman esta jerga en Argentina piquetes, cortes de tránsito, protestas, manifestaciones, hasta que de repente dejó de hacerlas, de organizarlas, y no entendíamos muy bien por qué. Ahora esto explica un poco más el acercamiento la funcionalidad de estos hombres de nexos como Rabani, de nexo como Khalil, con este hombre que aparece imputado como un representante del gobierno iraní aquí en la República Argentina, como agregado comercial, como unas autoridades iraníes, y estas son las figuras que aparecen. También Nisman no dio nombres y apellidos de algunos miembros de los servicios de inteligencia de la CIDE de la Argentina, que es muy, muy grave, porque el servicio de inteligencia debe investigar para esclarecer la verdad, no para encubrirla. Y esto Nisman se lo reservó. Probablemente el día lunes que viene, ya que ha sido citado por una comisión parlamentaria, pueda dar algunos nombres más concretos, aún en secreto, para mantener el secreto de esta causa, algunos nombres de estos agentes, de alguna forma u otra, imputados que han llevado adelante esta desmarcación de Irán de la causa. Juan, ha habido una petición por parte de la justicia argentina, ¿no? Hablando de altas figuras, la captura de expresidentes, militares, exministros. ¿Qué ha pasado con esa petición? Bueno, esa petición fue elevada en su momento a Interpol. Interpol envió las llamadas células rojas, o sea, lo que ponía la detención internacional. Lamentablemente ninguna se efectivizó, no porque ellos no se hayan retirado y hayan salido del territorio iraní, porque en el caso del exministro de Defensa Bahidi estuvo de visita en Bolivia, pero nadie hizo cumplir esta responsabilidad de la policía en este momento boliviana para capturarlo e integrarlo a Interpol, con lo cual ninguno de estos acusados que tenían la alerta roja fueron arrestados y transferidos a la justicia argentina, que pedía su detención para ser juzgados, entendámoslo claramente. O sea, lo que el fiscal Nisman había pedido es, como ellos no se presentaban voluntariamente a ser juzgados ante la justicia argentina, lo que se pretendía era que sean traídos a la Argentina para ser sometidos a un juicio. Irán nunca colaboró con esto, siempre protegió a estos personajes e impidió que la policía los pudiera detener. Natalio, termino con esa pregunta. El gobierno, como mencionabas anteriormente, ha tratado de apartar al fiscal Nisman del caso. La pregunta es, ¿hay separación de poderes en Argentina? ¿En qué para todo esto? Bueno, es una muy buena pregunta, es una excelente pregunta quizá como corolario. La Argentina, en lo formal, está conducida por una constitución nacional que obviamente, como todo régimen democrático republicano, prevé una clara separación de poderes. El poder judicial, el poder ejecutivo y obviamente el poder legislativo, pero ya desde hace bastante tiempo, y obviando ya esta causa, hace mucho tiempo que ya hay una larga batalla política para nombrar fiscales amigos, jueces amigos, remover a aquellos jueces que estorban. Inclusive se ha llegado a una dimensión tan grave con el hecho mismo de que este mismo gobierno que ha nominado a jueces para la Suprema Corte de Justicia en los últimos tiempos ha intentado remover e intenta todavía remover a varios de ellos. Por lo tanto, aquí lo que hay es un gobierno democráticamente elegido y nadie lo puede poner en duda, pero esa elección y ese triunfo electoral en reelección del 2011 no da el aval y la garantía para que un gobierno haga lo que quiera y avasalle los demás poderes. El ataque contra la prensa independiente y el ataque contra la justicia argentina ha sido un leitmotiv, lamentablemente, de este gobierno democrático, insisto, es un gobierno democrático y que tiene esta vena autoritaria.
Gracias, Natalio, por haber participado en el programa. Juan, un placer tenerte aquí como de costumbre. Vamos a la pausa. Al regreso